Hola, buenas noches, bienvenidos. Estamos 3 minutitos tarde, pero bueno, gracias a Dios ya estamos aquí. Estaba con mi esposa en en una pequeña plática antes de iniciar el estudio y volteamos a ver el reloj y está 5 minutos atrasado, no entiendo por qué. Entonces, bueno, pues ya nos conectamos rapidísimo. Ahorita ese reloj a lo mejor ya le falta pila, pero lo vamos a arreglar. Pues sean todos bienvenidos un lunes más a Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Hoy vamos a ver un tema que es breve, pero también es muy importante. Igual que la semana pasada vamos a leer algunos cuantos versículos de forma, pues, repito, breve, pero sí es bien importante la enseñanza que hay. Como habíamos platicado en el episodio anterior, pues el instrumento más grande en aquella época pues era el profeta Eliseo, ¿verdad? El instrumento más grande de las manos de Dios. Y cómo hay tantas similitudes con lo que el Señor hace también en el Nuevo Testamento y cómo su palabra es fiel y verdadera cuando dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Y sin que esto implique, pues, ay, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no mejora? ¿Por qué no progresa? Sino, no, todo el tiempo ha sido Él perfecto y seguirá siendo perfecto, poderoso, etcétera, etcétera. Vamos a orar rápidamente en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí, nos permites estar en línea, nos permites escuchar este episodio, esta conferencia, Señor, o verla en las plataformas. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú guiándonos, mostrándonos este tema que es tan importante, para que nuestra confianza en ti pues crezca, Señor, que nosotros podamos de una vez por todas creerte, vivir en paz, vivir más tranquilos, Señor, vivir confiando plenamente en ti, porque pues, Señor, tú no fallas, tú no nos quedas mal, ni tus promesas son huecas, vacías, tampoco son temporales ni corruptas, todo lo contrario, son eternas, son buenas, así como tu voluntad es agradable, son perfectas, y Dios, pues nosotros queremos apropiárnoslas conforme a tu propósito y tu voluntad. Te pedimos, Señor, que seas tú, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, bienvenidos. Eh, Ahorita, si tienen curiosidad de ver el filtro que tengo en Instagram, pues no vayan. Porque no tengo. Ya me regañaron la semana pasada que mi filtro estaba distrayendo demasiado. Pero bueno, ya saben que pues, es un poco de humor. Y sí estaba buscando uno, pero casi pongo un filtro que está así, que me hace los ojos así como de este super tamaño y la boca también así, muy chistoso. Pero dije, no, pues sí vamos a estar hablando en serio, y aunque nos gusta, ¿verdad? A veces compartir con un poco de humor, pues no, ese sí ya estaba muy, muy pasado. Y me acuerdo que el hermano que me comentó, es un muy buen amigo mío, me dice, es que tu filtro distrae, el tema estaba muy bueno, pero el filtro distrae. O sea, que se recuerdan que eran 3 barras y en las 3 aparecía. Bueno, pues ahora había uno aquí en el Instagram que era pues yo en el centro y como 50 alrededor de mí. Entonces eso yo creo que lo haría que se arrancara los pelos. Pero bueno, vamos a la palabra del Señor, a la gloriosa palabra del Señor, ¿verdad? Al segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4. Hoy vamos a terminar el capítulo 4. Vamos a leer solamente 3 versículos, pero pues que tienen una enseñanza súper bonita y que nos van a dar también mucha luz en cuanto a, híjole, ya, bueno, van a verlo en cuanto a nuestra ofrenda, en cuanto a extender nuestra mano, en cuanto a ayudar a las personas, porque sí es bien, bien súper importante, ¿verdad? Entender las verdades bíblicas y así como hay algunas diferencias, pero no por esto contrarias entre un testamento y otro, pues también hay similitudes así súper importantes, ¿verdad? Que a veces tenemos una mala idea o nos enseñaron mal algunos pasajes y pues lejos de bendecirnos, pues nos están cargando, ¿verdad? Y esa no es la voluntad de Dios. Me distraje un poco porque aquí al lado está el globito que me regaló ayer mi familia, está bien bonito. Y como el calor aquí está tremendo, tengo un ventilador y el globito pues se mueve así. Bueno, si se ve todo bien en el Instagram, si se ve todo bien en el Facebook y se escucha, ponme ahí un dedito arriba
por favor, y pues vamos a comenzar en el versículo 42 del segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4. Dice: vino entonces un hombre de Baal Salisá, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque esto ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Pues obviamente bien importante, ¿verdad? Entender que son, pues sí, breves versículos y que tienen evidentemente mucho que ver con los versículos de la semana pasada. Pero te repito, hay una enseñanza muy bonita y una luz muy padre en cuanto a poder compararlo con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo que primeramente pues llama la atención es el nombre, ¿verdad? De este hombre que se llama Baal Salisa. Y pues normalmente a lo largo de esta serie de Elías y Eliseo, los profetas de fuego, pues hemos estado hablando acerca de pues de todos los reyes, ¿verdad? De Israel, que hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, y pues obviamente eran seguidores de Baal, ¿verdad? Pero no nos confundamos, porque ese Baal es un demonio, era un ídolo, y este hombre tenía por nombre Baal Salisá o Baal Salisa, sin que tenga nada que ver con el satanismo ni nada, ¿verdad? En realidad el nombre pues significa señor, ¿verdad? De Salisá, o habitante de Salisá, o gobernante posiblemente también de Salisá. Salisá estaba, bueno, este hombre vivía cerca de Gilgal, probablemente, bueno, más bien en la tierra de Salisá por la que pasó Saúl cuando buscaba los burritos de su padre, los asnos de su padre. Esto lo podemos ver en primera de Samuel 9:4, cuando el rey Saúl andaba en busca de estos equinos, pues dice la palabra de Dios que pasó por ahí, ¿verdad? Por Salisá. Entonces es una referencia súper importante. Vamos a leerla, súper importante para saber pues por dónde andaba este hombre, ¿verdad? De Gilgal. Miren, es primera de Samuel 9:4, dice así: y él pasó el monte de Efraín, por lo que también se concluye que el señor de Salisá o Baal Salisá, pues era de Efraín, y de allí a la tierra de Salisa, y no la hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Recordemos que estaban buscando ahí a las burritas, ¿verdad? Pero bueno, es una referencia bien importante pues de la ubicación. Entonces, pues para que entendamos, dice la palabra de Dios en el versículo 42: vino entonces un hombre de Baal Salisá, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias. ¿Quién es el varón de Dios? Pues evidentemente, si entendemos el contexto y escuchas el capítulo anterior y todos los demás, pues nos vamos a dar cuenta que es el mismo Eliseo, ¿verdad? Habían sido traídos estos panes, las primicias de 20 panes de cebada, a Eliseo. Y recordemos que son panes de primicias, como nos enseña este versículo 42. Y vamos a analizar algo que es bien importante, ¿no? Porque según Levítico 23:20, todas las primicias pues eran reservadas pues para el Señor, ¿verdad? Eran reservadas para Dios. Y obviamente los levitas, como también nos enseña Números 18:13 y Deuteronomio 18, debido a que pues era un mandato de Dios pues entregar las primicias de todos, o los frutos de todas las cosechas, de toda la labor, etcétera, etcétera. Pero hay algo bien interesante, ¿por qué este hombre trajo estos panes, estas primicias delante de Eliseo? Si nosotros nos ponemos a recordar, había una crisis alimentaria ya de hacía tiempo, porque vimos en el episodio anterior que una crisis alimentaria no se da de la noche a la mañana, sino que los recursos se van agotando hasta que ya verdaderamente hay una crisis. Entonces, pues seguramente
los más religiosos, los más conservadores o incluso los legalistas, pues pudieran haber dicho, no, pues este señor de Salisá, este Baal Salisá, pues está cometiendo un pecado, porque la Biblia era clara, repito, según Deuteronomio, Números y Levítico, de llevar las primicias delante de Dios y no delante del hombre, como lo hacía este señor, ¿verdad? Que llevó todas las primicias de este pan a Eliseo. Pero pues también nosotros debemos de comprender y debemos de recordar que había una crisis, ¿verdad? Había una crisis y pues este señor consideraba que era pues mejor ayudar a las personas que estaban incluso delante de Eliseo, porque recordemos que estaban no solo los hijos de los profetas, sino obviamente más personas que le seguían, así como en algún momento a Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a encontrar ahí similitudes importantes entre Eliseo y Jesucristo. Ahora, hay que ser muy prudentes porque se ha dicho de algunos otros profetas que son también como Jesús, que son Jesús en su primera etapa, etcétera, etcétera. Pero eso es una mala interpretación, una mala exégesis de la palabra del Señor y pues nosotros tampoco podemos caer en el error de que porque lo que vamos a analizar es muy similar a lo que hacía o igual a lo que hizo Jesucristo, pues entonces tener la oportunidad de decir, ¿verdad? Que este profeta Eliseo pues también era Jesucristo. Aunque no me puse a investigar, me parece que sería como una pérdida de tiempo, pero pues tú puedes investigar perfectamente si alguna denominación, religión o alguna corriente espiritual piensa que por lo que vamos a analizar hoy, Eliseo era como una de las primeras apariciones de Jesucristo, que en realidad era Cristo, ¿verdad? Y que por eso podía hacer todos esos milagros. Pero pues no es así, ¿no? Entonces, dice el versículo 42, vino entonces este hombre, el señor de Salisá, el cual trajo al varón de Dios, a Eliseo, panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿Se acuerdan aquella historia de los panes y los peces de Jesucristo y los discípulos para alimentar a los 5,000? Da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Esto obviamente pues habla de o hace referencia por supuesto, y nos trae a la memoria pues el Nuevo Testamento donde Jesucristo alimenta a los 5,000 hombres, ¿no? Pues ahora Eliseo está alimentando a 100 de los hombres que estaban delante de él con los panes y las espigas que había traído el Salisá, ¿verdad? Ahora, vamos a analizar algo que es bien importante, porque yo hace un momento les estaba comentando acerca de cómo Levítico, Deuteronomio y el libro de Números tenían la orden de que las primicias de toda y los frutos y toda nuestra labor pues se diera al Señor, pero ahora comprendemos que el Israel estaba dividido y que estaban en apostasía y que estaban en herejía y faltaban sacerdotes y faltaban hombres entregados al Señor. No solo eso, sino también faltaba alimento, había una carencia importante, era algo difícil, era algo, y cómo podríamos nosotros, pues a lo mejor dar y cumplir, ¿no? Sin bendecir a los demás, porque, bueno, lo hemos visto tantas veces en tantos lugares. Bueno, no quiero decir que tantas veces en tantos lugares, pero sé que pasa muchas veces en muchos lugares, que lo que se aporta, lo que se da, lo que se ofrenda, lo que se diezma, pues no va a donde el Señor había ordenado que fuera, ¿verdad? Y esto no porque el Señor no tuviera capacidad de llevar a un fin último y de acuerdo a su propósito los recursos, sino porque entra la carne del ser humano, entra la carne del hombre, del ambicioso, entra el espíritu del Dios Mahamón, que es el Dios del dinero, a cual la gente hoy en día y a lo largo de los siglos le ha rendido pleitesía aún sin saberlo, ¿verdad? Ignorando el poder que tiene este espíritu demoníaco. Y no sé si recuerdan, ¿verdad? Cómo la Escritura nos hace ver a nosotros cómo dice, ¿verdad? Nadie puede servir a dos amos, eso lo dijo Jesucristo, ¿no? O sirves a las riquezas o sirves a Dios. Pero no puedes servir a los dos porque en algún momento le serás infiel a alguno.
Y ojo que no dijo, pues le vas a servir al diablo o le vas a servir a Dios. Le dijo a las riquezas, al dinero. O eres avaro o sigues a Dios. O eres una persona que tiene el dinero en el corazón y no en el bolsillo. O sigues a Dios. Y eso es algo bien tremendo, ¿verdad? O sea, porque eh, vamos, como dice ya que el destripador por partes, porque Dios no está peleado obviamente con la prosperidad económica, al contrario, conocemos personas que son bendecidas de una forma muy abundante, otras más abundantemente y otras muchísimo más abundantemente, ¿verdad? Y que no han tenido, como te decía hace un momento, el dinero en el corazón, sino en el bolsillo y que han sabido extender su mano. Entonces el Señor no tiene por ningún problema, ¿verdad?, de darles aún más, puesto que saben bendecir. Y esto es una ley, porque no es como a lo mejor algunas veces lo hemos comentado o alguien lo ha enseñado, como si el reino de los cielos fuera un banco, ¿verdad? Y que tuviéramos ahí que meter nuestro dinero y tener intereses y tener réditos, etcétera. Aunque funciona porque Dios ha prometido que lo que siembras cosecha y la medida de la que siembras también cosecharás. Eso es una ley, ¿verdad? Pero porque es una promesa de Dios, no porque sea un banco. Y tampoco nosotros podemos pensar que vamos a invertir en el banco de los cielos, porque pues Dios conoce nuestro corazón. Y Él dice, bueno, tú quieres aportar 1,000 para obtener 10,000. Pero esos 10,000, como dice Santiago, pues lo vas a gastar en tus deleites, ¿verdad? Porque son peticiones equivocadas. Pero sin embargo, Dios sí sabe cómo bendecir a las personas que no tienen más el dinero como un Dios, sino como un método, primero para bendecir a su familia, bendecirse a ellos mismos, pero también ser partícipes o hacer partícipes a las demás personas de su bendición. Ahora, no podemos pensar que esto es como el gobierno, ¿verdad? Que mantiene a un montón de holgazanes, perezosos, flojonazos, baquetones, buenos para nada, ¿verdad? Porque nada más estiran la mano y eso es lo que hace. Y Dios no funciona así, porque el Señor de los cielos, el Señor creador de todo el universo, el dueño del oro, de la plata, el dueño absolutamente de todo, no tiene ningún problema en repartir de su riqueza, siempre y cuando nosotros estemos solícitos a seguir sus instrucciones, solícitos a cumplir con sus mandamientos, a bendecir a las demás personas. Y algún día, recordando la importancia del diezmo y de la ofrenda en mi congregación, recuerdo haberles dicho, el reino de los cielos y el Señor funciona de la siguiente manera, ¿no? Pero repito, no es un banco, no es una ley, no es algo que tenga que estar el Señor obligado a hacer, sino es primero a través de nuestro corazón, que Él mismo veía y que no le podemos ocultar. Y entonces yo les comentaba, oye, pues bueno, Feldespato tiene 100, ¿verdad? Y otorga 10 para bendecir a sus hermanos. Y dice el Señor, yo conozco el corazón de Feldespato. Ahora necesito que bendiga a 5 personas más. Bueno, pero ¿qué va a hacer Feldespato con 100? Necesito otorgarle ahora 200, ¿verdad? Y 200 Feldespato y bendice y estira su mano y no la detiene para bendecir ahora a más personas. Y Dios ve el corazón de aquel dador alegre. Dios ve aquel que ha echado de lo suyo y no de lo que le sobra al alfolí. Y dice, Feldespato no tiene el dinero en el corazón, lo tiene en el bolsillo y sabe cómo bendecir a mi iglesia. Perfecto, ahora necesito que bendiga a 50, pero no va a poder hacerlo con 200. Bueno, vamos a otorgarle 1,000 desde el reino de los cielos, ¿verdad? Espero que estés entendiendo la analogía o lo que estoy diciendo. No estoy hablando de pesos, no estoy hablando de dólares, estoy hablando de intenciones del corazón, la cual la palabra de Dios revela. Entonces, cuando nosotros no detenemos nuestra mano y el Señor lo nota, siempre el Señor trae más a nuestra vida con la simple y sencilla intención, sí de prosperarnos, pero también de alcanzar a más personas. Y lo mismo es con la riqueza espiritual, y lo mismo es con los panes y las de cebada y el trigo que ha traído este hombre a los pies de Eliseo para dar de comer a 100. Lo mismo que sucede en Mateo 13, del 14 al 21, donde está la historia de que todos le seguían al Señor Jesús y los apóstoles les dicen, a ver, ¿qué tenemos? Pues panes y peces, órale, denle de comer a todos. Y sobraron incluso 12 cestas, ¿verdad? Cuando terminaron de comer y todos se fueron saciados.
Y los restos, las sobras eran 12 cestas aún llenas, es decir, sobraba, como también enseña el versículo 43, ¿verdad? Él volvió a decir, Eliseo, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrarán. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. O sea, Dios es fiel. Dios es fiel y habla de que nosotros alimentando a las personas, repito, esto no solamente es economía, sino también tiempo, sino también calidad de tiempo, sino también bendiciones, bendecirlos y ofrendarles oración de nuestro tiempo, consejería, pero sobre todas las cosas, predicar la palabra del Señor, hablarles de Jesucristo, invertir tiempo, pues también dinero, invertir conocimiento, invertir tiempo en oración, en la presencia del Señor, en analizar cómo está nuestra vida espiritual, qué tanto estamos nosotros recibiendo. También es hora de que abramos nuestro bolsillo espiritual para poder compartirlo. Y desde que empezamos a transmitir los lunes, que ya no sé ni desde cuándo, pero ahora sí que ya son algunos años, pues la idea es justamente eso, que todo lo que ustedes aprenden aquí, que todo lo que nosotros podemos aprender del Espíritu Santo, pues abramos este bolsillo de conocimiento espiritual y lo podamos dar a los demás, ¿no? Porque podríamos decir, pues es que yo nomás me sé 2 versículos de uno del Nuevo Testamento y 3 del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y creemos que estos panes y estos peces, que estos panes de cebada y estas espigas no van a alcanzar para alimentar a 100 hombres, pero Jesús es claro y así como nos lo enseña. La multiplicidad de peces y panes, como te repito en Mateo 13, pues nos enseña que también la palabra de Dios puede multiplicarse de tal manera que alcances a miles y miles y miles. Si yo dijera, bueno, es que, o alguien me dijera, cada uno de las transmisiones de los lunes, cada uno de los videos que están en el YouTube, tienen que alcanzar a una gran cantidad de personas, yo podría pensar que mis recursos son limitados como para poder alcanzarlos, pero es que no soy yo. El que multiplica todo esto es el Señor. Y lo mismo pasa con la economía, porque es importante hablar de ella sin que nos dé pena, sin que nos dé comezón y sin que sea un tabú, ¿verdad? Porque la provisión correcta de parte de Dios, como se llama este capítulo, pues viene justamente en recompensa y en ahínco y por supuesto en motivación de que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y el Señor lo ve. Y Él requiere de hombres y mujeres de esa forma para seguir multiplicando los peces, para seguir multiplicando los panes, para seguir multiplicando las espigas de trigo y no solamente darle de comer a 100, sino a 1000. Y miren, hay algo bien curioso en Mateo 13, en el versículo 14, justamente de lo que estamos hablando de la multiplicidad de los peces y los panes. Y esto es bien curioso porque, pues nosotros podríamos decir, bueno, el Señor es Dios todopoderoso y pues entonces ya que Dios lo haga, ¿no? Pues Él es el todopoderoso y yo qué. Lo voy a leer, dice el Mateo 13, 14, dice, de manera que se cumple en ellos la profecía y bla, 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 bla. Creo que aquí ya se me atravesaron los versículos. Sí. A ver, espérenme, porque ya me equivoqué. Denme un segundito. Aquí vamos a hacer algo. Creo que es en el siguiente capítulo. Entonces, no, es en Marcos. Sí, Marcos, capítulo 6. Sí, ya lo tengo aquí, disculpen, es que aquí en mi bosquejo se me movió el asunto. Ok, dice Marcos capítulo 6 versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que se vayan a los campos y las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer.
Respondiendo él, es decir, Jesús, les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan para 200 denarios y les demos de comer. Y aquí ya viene la historia desarrollada. ¿Cuántos panes tenéis? ¿Cuántos peces tenemos? Cinco panes y 2 peces. Y el Señor lo multiplica. Pero yo lo que quiero que pongamos atención es en Marcos 6, versículo 37, donde dice Jesús, dadles vosotros de comer. ¿Verdad? Nos dice a nosotros que nosotros debemos de ser los que le damos de comer a la gente. Te repito, nosotros a veces queremos dejar todo el paquete al Señor diciendo, pues Él es el Todopoderoso, Él es el que hace los milagros, yo no muevo un dedo. No, Jesucristo dijo, dedle vosotros de comer. ¿Y qué dice el versículo del segundo libro de los Reyes, capítulo 4? Dice el versículo 43, y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Es decir, Eliseo le dice al Señor, ¿verdad? Bueno, no al Señor, sino al Señor de Salisa. Le dice, dales tú, pónselos delante a 100 hombres, hazlo tú. ¿Recuerdan cuando hicimos el análisis, por supuesto, de la viuda de Sarepta? Cuando hicimos el análisis también ay, Dios mío, se me acaba de ir la tsunamita, por supuesto, que el Señor tenía y muy inculcado en el corazón del profeta Eliseo que alguien más diera de sí mismo para poner en obra los propósitos del Señor, ¿verdad? Para ponerlos en movimiento. Siempre se basaban en alguien, hablamos de la delegación, pero por supuesto uno dice, ay, bueno, pues qué padre que hay un profeta ahí, qué padre que hay un pastor y tenga sus discípulos y que el pastor los aviente, ¿verdad? Ahora sí, como decimos en México, al ruedo para que prediquen, para que empiecen a hacer la obra de Dios, porque ellos están, por supuesto, participando de esa manera, y como que nos quedamos de espectadores. Pero la Biblia es clara, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando la gente necesita hambre, necesita comer por hambre, tiene hambre, es a cada uno de nosotros a los que nos manda alimentarlos. Y es que, repito, muchos religiosos podrán decir, no, es que los panes, los trigos, los peces, todo se debió haber llevado al sacerdote, nada se pudo haber repartido en los demás, aunque se estén muriendo de hambre, todo lo tenemos que echar en el alfolí, todo tenemos que dejarlo en nuestro lugar de reunión. Ahora, yo quiero ser muy cuidadoso con este punto, porque yo no estoy diciendo que no des, yo no estoy diciendo que no aportes en tu lugar de reunión, yo no estoy diciendo que tu ofrenda no sea colocada justamente en donde recibes la palabra de Dios, o con quien te disipulas, o con quien estás mirando los videos. No, a todos ellos claro que los puedes bendecir, claro que puedes poner tu ofrenda en el alfolí, que es el lugar, digamos, que le corresponde, ¿verdad? No podemos nada más simplemente decir porque sí, yo no voy a dar porque Bruno dijo que en el Antiguo Testamento el hombre no dio a Dios como lo enseña Deuteronomio, Levítico y Números, sino que hizo con este aporte, con esta ofrenda lo que él quiso. No hizo lo que él quiso. Y este es el punto en el que quiero llegar, porque es importante, sí, que nosotros le demos de comer a la gente, y por supuesto que el Señor de Salisa lo vio de esa manera. Tenemos que entrar en el contexto y entender de que había una crisis alimentaria, y él no pudo ir a amontonar, que a lo mejor no había ni siquiera un lugar donde hacerlo porque Israel estaba contaminado. Recordemos que sigue Israel dividido, sigue estando bajo los reyes, el rey Joram, que era también seguidor de Baal, de dioses ajenos, que todo Israel estaba una vez más contaminado, que algunos de los profetas que no habían doblado sus rodillas ahora servían al rey para hablarle y convenencieramente, seguían buscando asesinar a los profetas reales de parte del Señor. Había una crisis, ¿verdad? Entonces el Señor dice, yo te los llevo, yo sé que aquí tienes hombres, yo sé que no puedo alimentar a todos con lo poco que traigo, pero lo pongo a ti porque hay una necesidad. Y Eliseo maravillosamente le dice, hazlo tú, como Jesús a los 12, denles ustedes de comer. Y no manches, Jesús, ¿cómo? Dudan en el poder de Dios, dudan de la provisión de Dios. El Señor también dijo, no puedo, son solo estos panes y estas espigas, ¿cómo le daré de comer a 100 hombres? ¿Qué dice el versículo 43? Él volvió a decir, dale a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Es decir, nuestra percepción
siempre a estar como estorbando al poder de Dios, ¿verdad? Pregúntate cómo es tan pocos panes, tan pocos peces, también con Eliseo pocos panes y algunas espigas le dieron de comer a 100 hombres, a más de 5,000. O sea, evidentemente no hay poder humano que pudiera hacerlo con tan pocos recursos materiales, con tan poco alimento, ¿verdad? Pero cuando nosotros somos incapaces, es cuando las armas más grandes del Señor se muestran. Cuando nosotros no podemos hacer nada ni sabemos que para el hombre sería imposible, ahí es la especialidad de nuestro Dios. Cuando nosotros Cuando nosotros somos débiles, el Señor es fuerte. Diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? ¿Porque es fuerte? No. Porque en nuestra debilidad, como le dijo Dios al apóstol Pablo, se perfecciona mi poder. Y cuando las cosas para nosotros son imposibles, para Dios no. Estos últimos días yo he descansado en una situación tan difícil que aqueja a nuestra familia. He descansado en decirle, Dios, los médicos, las personas, el tiempo, la vida podrán decir todo lo que quieras, pero Señor, tú eres soberano. Tú eres el único que puede hacer las cosas que para cualquiera en el planeta son imposibles. Tú eres el Dios de los imposibles. Tú eres el que obra milagros, esos que de verdad son una obra tan grande que un ser humano no se la puede adjudicar. Y mi descanso, mi confianza y mi fortaleza está en ese Dios en el que Él puede hacer absolutamente todo eso. Ahora estamos hablando de crisis verdaderamente graves. Podríamos decir, bueno, tenían una tarde, una noche sin comer todos los 5,000 más familia que seguían a Jesucristo. No estaban en inanición, no estaban muriendo de hambre, pues no se llevaron tortas, pero por ahí se encontraban un Oxxo, ¿verdad? O podemos decir aquí, bueno, es que en Israel, ¿verdad? Había una crisis alimentaria que, repito, ya había sido progresiva y entonces ya empezaba a mermar la salud de los hombres que estaban delante de Eliseo, fieles a él por ser fieles a Dios, hasta que alguien llegó y les trajo pizza. Y parece que no fuera tan importante, pero voltea alrededor, en cualquier esquina de la ciudad donde vivas, no sé en qué país puedas ver o escuchar este mensaje, pero hay gente que se está muriendo de hambre. Y aunque estuvieran a miles de kilómetros de distancia, no podemos nosotros estar ciegos a que hay gente que se está muriendo de hambre. Literal, está respirando en este segundo que estás oyendo esto, su último aliento por no haber comido absolutamente nada. Y lo peor de todo es que en el espíritu es exactamente igual. Y entonces, Baal Salisa llega y en lugar de llevar a donde la religión, donde el legalismo indica que había de llevar todo, y esto que conste, que quede claro, que no es desobediencia a Dios, porque Oseas 6:6 dice, misericordia quiero y no sacrificio. Y Baal Salisa dice, ellos tienen hambre. ¿Cómo dejaría esto que puedo aportar en manos de nadie, en manos de la apostasía, en manos de la corrupción, en manos de alguien que no va a darle a la iglesia lo que necesita? Pero ojo, Baal Salisa no dijo me lo embolso, no. Él extendió su mano, sabía del hombre de Dios, sabía del profeta del Señor y sabía de los hombres que estaban con él y va y trata de alimentarlos. Dice, pues aunque se echen un bocado cada quien. Dios, al ver la misericordia con la que actúa este señor de Salisa, le multiplica. Y dice el versículo que comerán y sobrarán, y así conforme a la palabra de Dios, comieron y les sobró. Y repito, otros estarán, ay no, tenías que meterlo al alfolí, tenías que meterlo no. ¿Cómo poder nosotros ser tan indolentes viendo que la gente puede estar padeciendo muchísimo más de lo que nosotros nos imaginamos o creemos y decir no? Esto va para la iglesia sin tener nosotros misericordia de las personas. No dudo que
En nuestra congregación, por supuesto, en todos los lugares de reunión existan personas que extienden su mano porque saben que funciona para la predicación del Evangelio, porque estamos hablando también de una forma particular del compartir la palabra de Dios, pero hay necesidades reales, tangibles, tan reales como que si hoy no comen del lado espiritual, hoy se mueren y se van al infierno, y que si hoy no comen comida física, también se mueren. Y si no me creen, que no tiene absolutamente nada de malo, acompáñame a Marcos 7. Ojo, no podemos engañar al Señor y decir, ay, no, pues yo me voy a hacer pato y voy a hacer como que ayudo. ¡Auch! San Marcos 7:11 dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Déjenme ver. Igual, ya perdí mi Biblia, la otra. Aquí está. Vamos a ponerlo en una forma muy sencilla. Regresamos, Marcos 7, ahora vamos a ver la traducción al lenguaje actual, solo para dejar más en claro lo que dice. Marcos 7:11 dice, es que estas sí tienen mini letritas. Dice, no, pero es 7. No, yo soy, pero con los versículos me hago pelotas. Dice, sin embargo, ustedes enseñan que un hijo no tiene la obligación de ayudar a sus padres y les dice, no puedo ayudarlos, porque todo lo que tengo se le he ofrecido a Dios. De esa manera desobedecen los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas y hacen muchas otras cosas parecidas. O sea, es como decir que el Señor desaliza, ¿no? Yo tengo panes y tengo espigas y sé que todos los hijos de los profetas y los discípulos del profeta Eliseo se están muriendo de hambre. No, no tengo cómo ayudarlos. Esto yo se lo prometí a Dios, esto es en sus mandamientos, pero ¿qué dice? O sea, 6:6, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y cuántas personas no quieren ayudar a su familia, no quieren poner ese dinero, no quieren poner ese tiempo, esos dones, esos talentos para ayudar a sus padres, a su esposa, a sus hijos, a sus amigos, al vecino que está muriéndose, tanto de hambre física como de hambre espiritual? Nadie quiere aportar porque todo lo prometimos a Dios, porque todo quedamos de ponerlo en el alfolí, porque nosotros estamos ofrendando y diezmando de acuerdo a los cánones cristianos actuales. Por favor, habiendo tanta, es más indiferencia de parte de un cristiano el no poder ayudar a las personas solo por decir, no, es que esto le pertenece al Señor. Es como si yo a mi esposa y a mi hijo le dijera, no, yo no te puedo dar esto que tú necesitas, esto que tú requieres para tener una mejor vida, para comer bien, para vivir adecuadamente, para vestir de una forma decorosa, para poder tener una vida adecuada, digna del Señor. No, yo no les puedo dar eso a mi esposa, a mis hijos, porque esto es para Dios. Por favor, ¿qué clase de hipocresía es esa? Estos son palabras de Jesús. Basta con que diga un nombre al padre o a la madre, o al hijo, o a la esposa, o al amigo, o al vecino. Me ofrenda a Dios todo aquello con lo que pudiera ayudarte. Yo te podría ayudar con esto, pero es para Dios. Por favor, dice Jesús, no le dejas de hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Toma, chango, tu banana. Póngale ahí, hashtag. Pero cuidado, le dices esto a tu pastor o a tu... ¡Uy, no! Todo lo tienes que poner aquí. Dios nos da sabiduría para mover este dinero. No, Señor. Ahora, repito, vuelvo y digo y lo recalco. Y de verdad, familia, pónganlo en el corazón. Esto no implica que tú decidas, no voy a dar. Yo mejor veo cómo ayudo.
No, el Señor muy posiblemente te ha dicho, ayuda de otra forma, pero hazlo. Eso con lo que tú puedes ayudar a los demás no está obligado a depositarse en el alfolí con el perdón. Y quizá podrían decir, tú porque no vives de la obra, tú porque no recibes ningún salario, tú porque no eres sostenido por una iglesia. No, no, pues es que pues pelense con Cristo. Pero así como estamos analizando, es que pareciera cualquier persona, ¿verdad? Baal Salisá, ahí lo menciona. Vino entonces un hombre, Baal Salisá, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias y 20 panes de cebada y trigo con espigas nuevas. Y ya pareciera que es nada más así. O sea, recuerden, estamos hablando del Antiguo Testamento donde era la ley del Señor obligatoriamente llevar las primicias, los panes, donde pertenecían, ¿verdad? Entregarlas. Pero primero había una apostasía, no había un templo, no había quien se entregara a Dios verdaderamente. Él determinó ayudar a los que buscaban al Señor, además en una época de crisis. Y hay muchísima crisis a la vuelta de la esquina. Y yo ya me tomo de pretexto este mensaje para no ofrendar, no diezmar, no, Señor. Aquí la vi, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando que el Señor Jesús aprueba la actitud de Baal Salsila al no llevar los panes, al no llevar la ofrenda y depositarla en una alfolí, porque vio necesidad externa. Y Jesús lo aprueba y te dice, si tú en tu vida he puesto la evidencia y he marcado tu corazón con una carga de que extiendas tu mano fuera de la congregación para ayudar a alguien, tienes que hacerlo. No te preocupes, hijo mío, entiendo que extiendes tu mano para ayudar. Pero si tú dices, no, es que yo no puedo ayudar al que se está muriendo de hambre, al que necesita unos recursos para salir adelante, aquel que el Señor puso en mi corazón, ofrendarle, no puedo hacerlo porque esto tiene que ir a la ofrenda forzosamente de mi congregación. Por favor. Versículo 13, Marcos 7, palabras de Jesús, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Ponemos al Señor como pretexto para no ayudar a los demás. ¿Qué clase de cristianos somos entonces? Y no falta, porque también va a suceder así, que digan, no, es que claro que tienes que ayudar, pero aparte tienes que ofrendar y diezmar. Oye, pero si no estoy ayudando con lo que me sobra. El Señor Jesucristo dijo, cuando la viuda dio esa moneda, dijo, dio más de todo que todos estos juntos. Porque no dio lo que le sobra, sino de lo que tiene. Nadie está hablando de que ayudes con lo que te sobra. Y nos vamos una vez más, Oseas 6:6, digan lo que digan. Oseas 6:6, Marcos 7, 11, 12 y 13. Misericordia quiero y no sacrificio. Y más. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y conocimiento no es, me sé la Biblia de arriba abajo. No, Señor. Es tener una relación con Él, conocerlo verdaderamente. El Señor, antes de que tú hagas un sacrificio, cumplas con una liturgia, el Señor, antes de que seas religioso y legalista, quiere que seas misericordioso y le conozcas profundamente. A la luz de la palabra del Señor y de las palabras de Jesucristo mismo, ¿qué hizo mal el Señor de Salisá? Nada. Qué cosa tan tremenda. Y no solo eso, te repito, nos manda a nosotros a ser los que alimentemos a las personas. Bien lo puede hacer el pastor, así como lo pudo haber hecho Eliseo. Bien lo puede hacer Dios sin la necesidad de intervención humana.
Pero ¿qué crees? El Señor se complace en los corazones que están dispuestos a tener misericordia antes que sacrificio. El Señor se complace en los corazones que tienen relación con Dios antes que holocaustos. ¿Qué tal? Y rematamos. Versículo 44. Entonces lo puso delante de ellos. Estoy otra vez en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Entonces lo puso, es decir, los panes delante de ellos y comieron. Y les sobró conforme a la palabra de Dios. Que no te dé miedo extender tu mano. Que no te dé miedo predicar la palabra. Uno nunca sabe hasta dónde la palabra de Dios a través de cada uno de nosotros que somos instrumentos va a impactar un corazón. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este estudio, porque tú eres bueno, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía a toda sabiduría. Gracias, Señor, porque también pones ejemplos que nosotros debemos de seguir, Señor. Nos abres los ojos también en muchas cosas, en muchos panoramas. Y como dice tu palabra, Señor, quieres que seamos más misericordiosos que tanto estar siguiendo una religión o una liturgia o ser legalistas, Señor. Quieres que conozcamos más tu corazón, quieres que nosotros nos parezcamos cada vez más a tu Hijo Jesucristo, el cual era lleno de misericordia, lleno de una relación contigo, lleno de oración, lleno de comunión contigo, Señor, antes que cualquier holocausto. Dios, si tú has puesto en nuestro corazón riquezas, tanto espirituales como económicas, como de tiempo, etcétera, etcétera, dones, talentos, ayúdanos, Señor, a que con esto nosotros podamos darle de comer al necesitado, que tú puedas multiplicar cada una de las cosas que nosotros ofrendamos en nuestro lugar de reunión, pero también fuera de ella, Padre. Que esto también nos sirva como un conocimiento completo de lo que es tu gran amor y tu misericordia, sin que nos sea un pretexto para detener nuestra mano, Señor, en nuestros lugares de reunión. Tú nos has enseñado que ese no es el objetivo, pero también nos has hecho conocedores de tu voluntad y sabiduría para saber en qué momento nosotros podemos actuar fuera de nuestros lugares de reunión. Así que, Señor, sé siempre el que nos guíe. Si hay algo que nosotros estamos haciendo mal o nos hemos confundido, Padre, también haznoslo ver. Pero que no te pongamos a ti como pretexto, como dice Marcos 7, que no solamente en la economía, sino en muchas cosas, te ponemos a ti como pretexto para hacer nuestra voluntad o para, Señor, detener nuestra mano y gastar y pensar y obrar y decidir y actuar conforme a nuestra carne y no conforme a tu camino. Que esa sabiduría venga y descienda de lo alto, Señor, en cada uno de nosotros. Te damos tantas gracias, Señor, y te pedimos que nos des una noche llena de paz, de tu misericordia, de tu gracia, Señor, y que tú puedas ver en nuestros corazones que estamos dispuestos, sí, a extender nuestra mano, a dar nuestro tiempo, a bendecir, Señor, a aquellos que tienen necesidad. Porque, Señor, tú lo hiciste, Padre Santo. Tú no detuviste tu mano dando lo más valioso por una tradición, por una religión. Tú lo hiciste por amor a cada uno de nosotros. Decimos que queremos llegar a la estatura de Cristo. Señor, que estos sean las evidencias, Padre, de que nosotros podemos hacerlo a través de tu guía, de tu fortaleza, de tu consejo, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Oramos en tu nombre, poderoso Señor Jesús, y te damos gracias. Amén. Bueno, pues amén, familia. Que Dios les bendiga. Vamos todos a descansar y nos vemos el siguiente lunes. Empezamos otro capítulo, ¿verdad? De Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Ahí vamos, poco a poco, pero llenos de bendición. Bueno, que tengan muy bonita noche y hasta el siguiente lunes. Bye, bye.